Freud, el niño que fuimos, etapas del deseo. El niño no es un adulto en espera, Freud lo afirmó con claridad, y esto bastó para escandalizar a su época. Pensó que el niño desea, no como imitación torpe del adulto, sino como forma originaria del deseo. El adulto no inventa su deseo, lo hereda mal, carga restos, fijaciones, ecos de una historia que comenzó antes de saber hablar. El niño no desaparece, se disfraza. Freud sostuvo que la infancia no es un paraíso perdido, sino un campo de conflictos tempranos. Allí se organiza la relación con el cuerpo, con el placer, con la falta. Las llamadas etapas psicosexuales no son un calendario rígido, sino modos de gozar que dejan huella. Cada etapa ofrece una solución provisoria al deseo, y cada solución puede fijarse. Lo que no se resuelve insiste, lo que se reprime retorna. Proust lo entendió sin teoría clínica. Escribió que el pasado no está detrás de nosotros, sino dentro, esperando un gesto mínimo para despertarse, un sabor, un olor, una palabra. Freud pensó algo similar. El recuerdo infantil no se archiva, se transforma, no vuelve como memoria clara, vuelve como síntoma, como elección repetida, como límite invisible. El niño que fuimos no se recuerda, se actúa. La infancia mexicana, como cualquier otra, no es solo biografía privada, está hecha de rituales, silencios, mandatos, carencias, la mesa familiar, la religión, la calle, el castigo, el efecto dosificador. Pedro Páramo habla desde ese territorio, un pueblo donde los muertos siguen hablando porque nunca fueron escuchados. Freud diría que esos muertos son infancia no elaboradas, siguen pidiendo palabra. El deseo infantil no conoce la moral adulta, busca placer donde puede, con los recuerdos que tiene. Freud no moralizó ese movimiento, lo describió, afirmó que el cuerpo infantil es un cuerpo erógeno, fragmentado, sensible. La boca, la piel, la mirada, la voz. El niño explora el mundo con el cuerpo porque todavía no ha aprendido a callarlo. La cultura vendrá después con sus límites. Pero los límites no llegan sin costo. Cada prohibición deja marca, cada no organiza, pero también hiere. Freud pensó que la neurosis no nace de un trauma especular, sino de pequeñas renuncias mal tramitadas, de deseos que no encontraron palabra, de placeres que fueron cortados sin explicación. El niño no entiende la ley, la incorpora. Por eso el adulto repite, no porque quiere volver atrás, sino porque algo quedó en pendiente. La fijación no es un error, es una detención del deseo. En un punto donde encontró una satisfacción relativa, el adulto obsesivo, el histérico, el melancólico, no están regresando a la infancia, la están sosteniendo sin saberlo. Este bloque no busca idealizar al niño ni condenarlo, busca reconocerlo como origen conflictivo, no para culpar a los padres, sino para entender que nadie sale ileso del crecimiento. El deseo se forma en la falta, no en la abundancia, y esa falta tiene historia. Entrar al niño que fuimos no es ejercicio sentimental, es acto analítico, es reconocer que el presente está hecho de tiempos superpuestos, que cada decisión adulta tiene raíces infantiles, que el pasado no pasa. Aquí no vamos a recordar para llorar, vamos a leer la infancia como texto, no para volver a ella, sino para entender por qué sigue aquí. Freud afirmó que la sexualidad no comienza en la adolescencia, sino en la infancia. No lo dijo como provocación moral, sino como constancia clínica. Observó que el deseo aparece temprano, ligado al cuerpo, antes de cualquier noción de norma o pecado. El niño no desea como el adulto, pero desea, y ese deseo deja huellas duraderas. Freud pensó las etapas psicosexuales como organizaciones del placer, no como escalones que se superan sin resto. Dijo que en cada etapa el cuerpo privilegia una zona, una forma de satisfacción, una relación con el otro, oral, anal, fálica, no como etiquetas rígidas, sino como modos de vincularse con el mundo. Cada etapa ofrece una solución temporal al conflicto entre pulsión y realidad. Ninguna es definitiva. En la etapa oral, Freud observó que el placer se concentra en la boca, no solo en la alimentación, sino en el acto de succionar, morder, incorporar. El niño no distingue entre necesidad y placer. Comer, chupar, calmarse, amar, todo se mezcla. Freud afirmó que aquí se juega la relación primitiva con la falta. Cuando el pecho falta, aparece la angustia. Cuando llega, aparece el alivio.
Esta alternancia funda una primera experiencia del deseo. No todo está disponible. Muchos rasgos adultos se anclan ahí. Freud pensó que ciertas formas de dependencia, de demanda afectiva, de voracidad emocional, remiten a fijaciones orales, no como determinismo, sino como tendencia. El sujeto que busca ser colmado, que espera que el otro lo complete, repite una escena temprana. No recuerda la infancia, la vive en el vínculo. En la etapa anal, Freud observó un cambio. El placer se liga al control, a la retención, a la expulsión. El niño descubre que puede dar o negar algo prohibido. Las heces se vuelven objeto de intercambio simbólico. Freud afirmó que aquí se estructura la relación con la autoridad y la ley. Dar cuando se pide, retener cuando se prohíbe, obedecer o desafiar, orden y suciedad, orgullo y vergüenza. De esta etapa Freud derivó rasgos que luego aparecen en la vida adulta: la obsesión por el orden, la avaricia, la obstinación, pero también la rebeldía silenciosa, el sujeto que controla demasiado, que no cede, que se aferra. No está siendo simplemente racional, está repitiendo una lógica temprana. Si cedo, pierdo algo de mí. La etapa fálica introduce otro giro. Freud afirmó que aquí el niño se enfrenta a la diferencia sexual y al problema del poder. No se trata de genitalidad adulta, sino de una pregunta por el lugar que se ocupa frente al deseo del otro. El niño se compara, se mide, imagina, aparece la rivalidad, la identificación, el miedo a perder el amor. Aquí se organiza el complejo de Edipo, que Freud pensó como núcleo estructural, no como episodio anecdótico. El Edipo no es solo deseo por el progenitor del sexo opuesto, es, sobre todo, la experiencia de que el deseo tiene límites, que hay una ley que no se negocia. Freud sostuvo que el niño no abandona el Edipo porque lo entienda, sino porque lo reprime, y esa represión funda el superyo. La ley entra al sujeto no como argumento, sino como marca. Proust escribió que la verdadera vida es la vida recordada. Freud diría algo más preciso: la verdadera vida es la vida fijada. Lo que no se elaboró en su tiempo se conservó como resto. La fijación no es un fallo del desarrollo, sino una solución parcial que se vuelve rígida. El deseo se queda detenido en una forma que alguna vez funcionó. Freud afirmó que la neurosis surge cuando el sujeto queda demasiado atado a una etapa, no porque esté detenido en el pasado, sino porque el presente no logra ofrecer una satisfacción equivalente. El deseo busca entonces volver por caminos antiguos, no como nostalgia consciente, sino como repetición inconsciente. Pedro Páramo habló desde ese lugar. Los personajes viven atados a voces del pasado, no avanzan, repiten. Comala no es solo un pueblo muerto, es una infancia que no terminó de pasar. Freud pensó algo similar cuando escribió al sujeto neurótico, alguien habitado por tiempos superpuestos, donde el ayer sigue mandando. La infancia mexicana, atravesada por silencios, por mandatos morales tempranos, por afectos contenidos, deja marcas específicas. Freud no habló de México, pero su teoría lo permite, donde el deseo infantil se topa pronto con la culpa, el superyo se vuelve severo. Donde el cuerpo es vigilado, el síntoma encuentra salida. El niño aprende rápido que no debe sentir, pero no deja de sentirlo. Freud sostuvo que el niño no reprime solo por miedo al castigo, sino por miedo a perder el amor. Esta afirmación es central. El deseo infantil se sacrifica para conservar el vínculo. El sujeto aprende que amar implica renunciar. Esa ecuación no se olvida, se reactiva en cada relación importante. El adulto que se anula para no ser abandonado está repitiendo una decisión temprana. La memoria infantil no funciona como archivo fiel. Freud habló de recuerdos encubridores, escenas aparentemente triviales que ocultan conflictos más profundos. La infancia se recuerda deformada, no por error sino por defensa. Lo esencial no se recuerda, se actúa. El cuerpo, el carácter, las elecciones cargan ese pasado. Freud afirmó que educar, gobernar y analizar son profesiones imposibles, tal vez porque todas intervienen demasiado pronto. La infancia es el territorio donde se cruzan el deseo y la ley por primera vez. Ninguna intervención sale limpia, algo siempre se pierde, algo siempre queda. Hasta aquí una afirmación clara. El adulto no se explica sin el niño que fue, no como causa mecánica, sino como historia escrita. El deseo no empieza de nuevo, continúa torcido.
Freud afirmó que la neurosis no es un accidente, sino una solución fallida. No aparece porque el sujeto sea débil, sino porque encontró una forma de sostener el deseo cuando otras vías quedaron cerradas. La neurosis no elimina el conflicto infantil, lo organiza, le da una forma estable, aunque costosa. El síntoma es el precio que se paga por haber crecido. Freud pensó que cada neurosis conserva la lógica de una etapa. La historia retoma la pregunta por el deseo del otro, propia del momento fálico. La obsesión reactiva el control, la retención, la ambivalencia de la etapa anal, la fobia desplaza la angustia a un objeto externo para poder nombrarla, no como catálogo rígido, sino como economía del deseo. Cada síntoma habla el idioma de una infancia específica. El sujeto no recuerda estas etapas como episodios claros. Freud sostuvo que la amnesia infantil no es un vacío, sino una defensa. Lo infantil no desaparece, se vuelve inaccesible al recuerdo, pero sigue actuando, se infiltra en elecciones amorosas, en temores irracionales, en repeticiones que no se entienden. El niño que fuimos no está atrás, está debajo. Proust escribió que el tiempo perdido no se busca, se encuentra. El pasado infantil se presenta cuando el presente falla, cuando una situación actual toca una fijación antigua, algo se desproporciona, la relación es excesiva, el afecto no corresponde al hecho. Freud leyó esa desproporción como signo de retorno. No es el presente el que duele tanto, es el pasado activado. En Pedro Páramo, los personajes hablan desde lugares que ya no existen, no saben que están muertos. Freud escribió algo similar en el sujeto neurótico. Vive escenas antiguas como si fueran actuales, no distingue del todo el ayer del hoy, por eso el análisis no busca corregir conductas, sino introducir tiempo, hacer que el pasado sea pasado sin negarlo. Freud afirmó que el desarrollo no consiste en abandonar etapas, sino en integrarlas. Cuando una etapa queda aislada, se vuelve tiránica, cuando se articula con las demás, pierde rigidez. El adulto no deja de ser oral, anal o fálico, aprende a no quedar atrapado en una sola lógica. La fijación aparece cuando esa articulación falla. La repetición es el mecanismo central. Freud observó que el sujeto repite incluso lo que le hace sufrir, no porque busque dolor, sino porque busca algo familiar. La repetición ofrece una ilusión de dominio. El sujeto cree que esta vez será distinto, pero la escena se repite con mínima variación. El niño insiste, ahora con cuerpo adulto. Schopenhauer sostuvo que la voluntad no aprende de la experiencia. Freud lo confirmó clínicamente. El deseo no se educa con argumentos. Se desplaza, se disfraza, se reencuentra. La razón llega tarde. El yo explica después lo que ya ocurrió. La infancia no gobierna como recuerdo, gobierna como estructura. Freud pensó que el análisis introduce una interrupción en la repetición. No la elimina, la vuelve legible. Cuando el sujeto puede decir, esto ya pasó, algo cambia. No se borra la marca, pero pierde su carácter de destino. El síntoma deja de ser mandato y se vuelve mensaje. La neurosis se transforma cuando se le escucha, no cuando se le combate. La infancia mexicana, marcada por una moral temprana, por silencios afectivos, por una religiosidad incorporada antes de ser pensada, produce moralidades particulares de fijación. Freud no habló de esto, pero su teoría lo permite. Donde el cuerpo fue vigilado pronto, el deseo aprende a esconderse. Donde el afecto fue condicionado, el amor se vive con deuda. Donde la obediencia fue virtud central, el superyo se vuelve severo. El niño aprende rápido qué mostrar y qué callar. Freud sostuvo que el niño reprime para no perder el amor del adulto. Esta afirmación atraviesa toda su teoría. El deseo infantil se sacrifica para conservar el vínculo. El adulto repite ese sacrificio en otra escena. Se calla para no perder. Cede para no ser rechazado, se culpa antes de ser acusado. El niño sigue negociando. Freud pensó que la educación siempre llega demasiado pronto y demasiado tarde. Demasiado pronto para el deseo, demasiado tarde para la ley. Por eso no hay infancia feliz en sentido pleno. Hay infancias más o menos habitables. El sufrimiento no es señal de fracaso individual, sino de una estructura donde crecer implica perder algo. Borges escribió que cada hombre es todos los hombres que ha sido. Freud lo pensó en términos clínicos. El adulto contiene al niño, el adolescente al hijo, al rival, no como recuerdos ordenados, sino como capas activas. El sujeto no se mueve en línea recta, vive en superposiciones. La nostalgia aparece cuando el sujeto imagina una infancia sin conflicto.
Freud no compartió esa ilusión. Pensó que el conflicto es originario. La infancia no fue mejor, fue más expuesta. El niño no tenía palabras para defenderse. El adulto cree haber perdido algo, pero en realidad perdió la ignorancia de ese conflicto. El análisis no busca recuperar una infancia ideal, busca reconocer la infancia real, con sus miedos, sus placeres, sus renuncias. Cuando el sujeto puede mirar esa historia sin idealizarlo ni condenarlo, algo se afloja. El niño deja de mandar desde la sombra, se vuelve parte de la historia, no su tirano. Freud sostuvo que no hay sujetos sin restos infantiles. La madurez no es limpieza, es convivencia con esos restos. Freud sostuvo que no hay sujetos sin restos infantiles. La madurez no es limpieza, es convivencia con esos restos. El adulto que se cree liberado de su infancia suele estar dominado por ella. El que reconoce su persistencia gana margen. No libertad absoluta, pero sí distancia. Este bloque afirma algo sin consuelo. Crecer no cura, pero también afirma algo decisivo. Comprender transforma. El niño que fuimos no se ve, pero puede dejar de exigir repetición ciega. Puede ser escuchado sin ser obedecido. En el siguiente movimiento, ese niño reaparece en una figura central. La madre, el padre, el mito, el punto donde el deseo se encuentra con la ley de forma trágica. Ahí entra Edipo, no como historia antigua, sino como estructura viva. Ahí donde la infancia deja de ser solo memoria y se vuelve destino simbólico. La infancia no termina, se organiza. No queda atrás como un recuerdo superado, sino que se reordena en capas que siguen actuando. El adulto no es el contrario del niño, es su continuación bajo otras reglas. Por eso el análisis no pregunta qué nos pasó, sino cómo eso que pasó sigue operando. El niño que fuimos no reclama comprensión moral, no pide ser juzgado ni redimido. Pide ser reconocido como origen del modo en que deseamos, tememos y repetimos. El sujeto no elige libremente sus primeras formas de goce, las heredas de una escena temprana donde el cuerpo habla antes que el lenguaje. Es herencia, no se borra, se reelabora o se padece. Las etapas del deseo no funcionan como una línea del progreso, sino como un sistema de marca. Cada una dejó una huella en el cuerpo y en el modo de vincularse. Cuando esas huellas no se articularon, se fijaron, y cuando se fijaron, exigieron repetición. La neurosis no aparece como castigo, sino como fidelidad a una solución antigua. Freud pensó que el sujeto sufre menos por lo que le ocurrió que por no saber qué hacer con eso. El sufrimiento se intensifica cuando la historia se vuelve muda, cuando no hay palabras para decir lo que insiste. El análisis introduce el lenguaje donde hubo silencio, no para cambiar el pasado, sino para modificar su peso. La nostalgia por la infancia es una defensa. La infancia fue un territorio de conflicto, no de armonía. El deseo y la prohibición se encontraron ahí por primera vez. El cuerpo aprendió temprano que no todo es posible. Esa lección fue necesaria, pero dejó restos. Esos restos reaparecen como síntomas, elecciones repetidas, culpas sin causa visible. Reconocer al niño que fuimos no implica obedecerlo, implica ponerlo en palabras. Cuando el sujeto puede decir eso fue, el tiempo se ordena. No desaparece la marca, pero deja de confundirse con el presente. El pasado deja de gobernar como destino y empieza a existir como historia. La cura no consiste en volverse norma, sino en volverse más responsable de su deseo. Esa responsabilidad no es moral, es subjetiva, consiste en saber desde dónde se desea. El niño que fuimos deja de hablar a través del síntoma cuando encuentra un lugar en el discurso. Este bloque no cierra la infancia, la deja abierta, pero localizada, la saca del mito y la devuelve a la estructura. El niño no es una imagen tierna ni una herida sagrada. Es un operador psíquico activo. Reconocerlo es el primer paso para no quedar atrapado en su repetición. Si este recorrido te incomodó, va bien. Si algo resonó sin saber por qué, también va bien. Este canal no promete bienestar rápido ni respuestas tranquilizadoras. Aquí se piensa el deseo, la culpa, la infancia y la cultura sin anestesia, pero con palabras. Freud no como reliquia, sino como herramienta viva para leer lo que insiste. Si quieres seguir este trayecto, Edipo, la ley y el mito, la culpa, el amor, la cultura, suscríbete. No para aprender conceptos, sino para escucharte distinto. Nos vemos en el siguiente bloque. Si te gustó, suscríbete, comenta, comparte. Recuerda que quien escribe merece el castigo de ser leído.